A ver, nos quedamos aquí. Les decía que si este vector está expresado en un sistema de coordenadas polares, yo tengo que transformarlo a este vector en función de sus vectores base, o en un sistema de coordenadas rectangulares. Tengo que encontrar el componente en X y el componente en Y. Por lo tanto, tengo que hacer uso de dos fórmulas. La primera, para encontrar el componente en X, multiplico que el módulo del vector, que obviamente es de esto, no sé que el módulo del vector es la distancia, ¿sí? La longitud del vector, o sea, desde el origen hasta el punto, ¿sí? Ese es el módulo del vector. Que es igual a 125, multiplicando ¿por qué? Por el coseno del ángulo, que en este caso es el coseno de 287 grados. Si yo multiplico, ustedes usan la calculadora, ¿no es cierto? La calculadora científica, o cualquier calculadora que tenga funciones trigonométricas. Usan la calculadora, ustedes van a encontrar que el componente en X va a ser igual a ¿qué? A 36,55. 36,55. Pero yo necesito expresar este vector, no se olviden, en función de sus vectores base. Como este es el componente en X, el componente en X, yo para expresarlo en función de sus vectores base, tengo que aumentarle una letra. ¿Cuál letra es esa? La I. Ahí, entonces aquí expreso, mire, 36,56 y listo. Ahora tengo que encontrar el componente en Y. Entonces, para encontrar el componente en Y, tengo que utilizar la otra fórmula, que es el módulo del vector, que es 125, pero ahora ya no multiplico por el coseno, ahora voy a multiplicar por el seno. por el seno, ajá, por el seno del ángulo, que es de 287 grados. Entonces, ustedes usan su calculadora y multiplican 125 por el seno de 287 y les va a dar un valor. ¿Cuál es ese valor? Menos 119,54. ¿Sí? Pero yo necesito expresar este vector o este componente en función de sus vectores base. Este es el componente en Y. Y al componente en Y tengo que aumentarle una letra. ¿Qué letra es? La I, la J. No, pues al componente La J. en X aumento la I, pero al componente en Y, ¿qué letra tengo que aumentar? La J. La J, entonces me quedaría menos Con la flechita. 119,54J. Cierro paréntesis, kilómetros. Y mire, ya expresé el componente, perdón, el vector posición del helicóptero en función de sus vectores base. Este ejercicio ya está resuelto. Sí, eso es lo único que teníamos que hacer. Sí, y el ejercicio ya está resuelto. ¿Sí? ¿Alguien tiene alguna pregunta? No se olvide, vuelvo a repetir. Esto de ubicar vectores y de trazar vectores, eso ustedes ya saben, ¿o no? Esos ejercicios ya los hemos hecho, ¿o no? Sí, ¿no es cierto? Entonces eso ya saben. Ahora, ¿qué es lo que no sabían? Que al vector posición se lo representa con una letra R, una flechita arriba y luego abajo debo colocar el nombre de la partícula. Como en este caso era del helicóptero, debo colocar la letra H. Eso no sabían. Estamos hablando de vectores posiciones. El vector posición se representa con la letra R minúscula, una flechita arriba y se coloca el nombre de la partícula, que en este caso es del helicóptero, una H. ¿Sí? ¿Qué más? El vector posición, siempre el vector posición se va a expresar en función de sus vectores base. O sea, quiere decir, el vector posición en X, Y, no se olviden que el componente en X se tiene que aumentar la letra Y, más el componente en Y, J. ¿Sí? El vector posición siempre se va a expresar en función de sus vectores base. ¿Sí? Eso. Algo adicional que acabamos de ver en estas presentaciones es de que como una partícula está en movimiento, esa partícula se va a mover con respecto a otra partícula, ¿verdad? ¿Sí o no? Una partícula que está en movimiento se va a mover con respecto a otra partícula, ¿sí o no? En este ejercicio, la partícula que se mueve es del helicóptero, esa es la que se puede mover. Pero esa partícula se está moviendo con respecto a otra partícula. ¿Cuál es la otra partícula? La torre de control. La torre de control. Pero ustedes saben que la torre de control es una partícula que no se puede mover. Por lo tanto, esa partícula va a estar ubicada en un sistema de referencia fijo. Y ese sistema de referencia fijo va a estar ubicado siempre, ¿dónde? En el origen. Listo. Eso es lo único que acabamos de ver bueno, hasta aquí en esta clase. Eso fue lo único que acabamos de ver hasta este momento. Sí, lo que les acabé de decir. ¿Está fácil o difícil? ¿Ahora sí está entendido? Listo. Hasta ahora sí está entendido, ¿verdad? Ahora sí vamos a lo que viene. Sí, aquí vamos a hablar de partículas que se mueven. Miren lo que dice, vector posición relativa. Vector posición relativa. En el vector posición se utilizó en los anteriores ejercicios, ¿no? En los anteriores ejercicios. En el vector posición se utilizó un sistema de referencia fijo, ¿sí? En los anteriores ejercicios. Eso ya está entendido. Dice, existen situaciones en las que se utiliza simultáneamente varios sistemas de referencia.
existen situaciones en las que se utilizan simultáneamente varios sistemas de referencia, por lo que un mismo punto puede tener tantas posiciones como puntos de referencia. Se escoge. Si uno de ellos está ligado a tierra, diremos que es un sistema de referencia fijo, ¿ya? Si existe una partícula que nosotros sabemos que no se mueve, entonces esa partícula que no se mueve, ¿dónde va a estar ubicado siempre? En un sistema de Punto de origen. El origen, dice. referencia fijo es el Origen. origen, listo. Dice, y los demás, o sea, las partículas que sí se pueden mover, y los demás serán sistemas de referencia móviles, sistemas móviles de referencia o sistemas de referencia móviles. Sin embargo, la elección del sistema de referencia fijo, es arbitraria. Cualquier sistema puede designarse como fijo. Y todos los demás no unidos rígidamente a este se considerarán como móviles. Entonces dice, consideremos las partículas A y B que se mueven en el plano 0xy. Este plano 0xy es el origen, ¿sí? Miren, aquí dice que va a haber dos partículas A y B que se mueven en el plano 0xy. Estamos hablando del plano cartesiano, ¿ya? Estamos hablando del plano cartesiano. Consideremos que las partículas A y B se mueven en el plano cartesiano. Las partículas A y B se están moviendo en el plano cartesiano. Los vectores posición RA y RB definen sus posiciones con respecto al sistema de referencia en un instante t. ¿Sí? Los vectores RA y RB definen sus posiciones con respecto al sistema de referencia en un instante t. Entonces, miren, aquí está dibujado mi plano cartesiano. ¿Sí? Mi eje Y y mi eje X. El punto donde se intersectan esos ejes es el punto 0 o el origen. Listo. Hasta ahí no hay ningún problema, ¿verdad? Aquí en esta gráfica tengo un punto A. Aquí está ubicado el punto A. Este es el punto A. Y acá está ubicado el punto B. ¿Sí? Aquí está ubicado el punto B o el vector B, ¿no es cierto? El vector B, el vector A. Listo. Ahora, ya están ubicados los puntos. Yo tengo que trazar los vectores, ¿verdad? Yo quiero trazar el vector B. Entonces, el vector va a partir ¿desde dónde? ¿Desde dónde? Hasta el punto B tiene que partir desde el origen, ¿no es cierto? Desde el origen. Entonces, aquí está ubicado el vector B. Pero yo quiero darle nombre a este vector, vector posición. Como quiero darle un nombre que se llama vector posición, entonces, ¿qué coloco aquí? La letra R. La R y la B. La R y la B. Sí se ve, ¿verdad? Visualizan esto, ¿verdad? Sí. Está la R y la B. Entonces, miren, aquí está el vector posición de la partícula B. Este es el vector posición. No se olviden que el vector posición es la R. Vector posición de la partícula B. Y acá está ubicado el punto A. Entonces, para trazar el vector parte del origen o el sistema de referencia fijo hasta el punto. Y aquí está ubicado, ¿qué? El vector posición de la partícula A, la R, la flechita encima y la letra A. Este es el vector posición de la partícula A y este es el vector posición de la partícula B. Listo. No se olviden, estas partículas, la partícula A y la partícula B, son partículas que se pueden mover, ¿sí? Están en movimiento. ¿Sí? Estas partículas están en movimiento. Estas líneas que están aquí, ¿sí ven, verdad? Estas líneas curvas que se ven aquí. Estas líneas curvas que se ven aquí me indican que la partícula B se está moviendo. Y esta curva que está acá me está indicando que la partícula A también está en movimiento. Sí, son partículas que están en movimiento. Hasta ahí está claro lo que les estoy diciendo. Sí, Lice. Listo. Ahora bien, no se olvide, el origen es el sistema de referencia fijo. Es una partícula que no se mueve. Ahora, miren, ¿qué pasa aquí? Desde el punto A se está formando otro sistema de referencia o se está formando otro plano cartesiano. Si se fijan que aquí se está dibujando otro plano cartesiano. En el punto A, miren, en el punto A está dibujando otro plano cartesiano, miren. Otro plano cartesiano en el punto A. Y como se dibujó otro plano cartesiano, yo no puedo colocarle la misma Y y la misma X. Por esa razón es que le coloco aquí la Y' y la X', porque es otro sistema de referencia. ¿Sí? ¿Sí se dieron cuenta de eso? Sí. Listo. Entonces, en el punto A se dibujó otro plano cartesiano. Y', X'. Eso quiere decir que este sistema, aquí va a haber un sistema de referencia, pero este sistema de referencia no va a ser un sistema de referencia fijo. Este sistema de referencia se va a llamar sistema de referencia móvil. Móvil. ¿Por qué? Porque esta partícula es una partícula que se puede mover. En el sistema de referencia fijo, o sea, quiere decir el origen,
se tiene que colocar una partícula que no se puede mover, así como vimos en los ejercicios anteriores, la montaña o la torre de control, que son partículas que no se pueden mover. Aquí les voy a colocar me voy a inventar dos partículas que se puedan mover, ¿ya? Yo digo que la partícula B es un mosquito, y yo digo que la partícula A es un zancudo. ¿El mosquito y el zancudo se pueden mover? Sí. Son partículas que se pueden mover. Si están en movimiento, eso quiere decir que se mueven en función del tiempo. Listo. Entonces, miren, en esta gráfica se visualiza que desde la partícula A se traza un vector hacia la partícula B. Mire, desde la partícula A, que es otro sistema de referencia móvil, este es un sistema de referencia móvil, se está trazando, mire, esto, un vector que parte desde A y llega hasta, mire, hasta B. ¿Sí se visualiza eso? Sí. Sí. Pasó exactamente lo mismo. Desde el sistema de referencia siempre se tiene que trazar el vector, o desde el sistema de referencia siempre se tiene que dar origen al vector. Desde ahí va a partir el vector. Siempre desde un sistema de referencia va a partir el vector. Miren, desde aquí está partiendo un vector hacia B. Ahora, ¿cómo se va a llamar este vector? No se olviden que el vector de B se llama vector posición de B, porque partió desde el origen hasta el punto B. Y el vector posición de A es un vector que partió desde el origen hasta A. Pero ¿cómo se va a llamar este vector que acabé de dibujar en este momento? Que partió desde A hasta B. ¿Cómo se va a llamar este vector? RAB. Exactamente, pero ¿cómo se va a llamar? Este vector se va a llamar RB. Por posición. Ah, exactamente, vector posición, perfecto, ya me están entendiendo. No se olviden que la R significa vector posición. ¿Sí? La R significa vector posición. Este vector se llama vector posición de la partícula B. Y este slash, esta línea de aquí, significa con respecto a la partícula A. Vector posición de la partícula B con respecto a la partícula A. Sí, así se va a llamar este vector posición. Ahora, yo les pongo otro ejemplo. Digamos que yo quiero representar el vector. Digamos que el vector parte en sentido contrario. Yo digo que en el eje, perdón, en la partícula B, voy a trazar otro plano cartesiano. ¿Sí? Si tracé desde la partícula B, dibujé otro plano cartesiano, voy a trazar un vector. ¿Sí? Voy a trazar un vector. Un vector que va a partir, ¿desde qué punto ahora va a partir este vector? Si dibujé un plano cartesiano en el punto B. ¿Desde dónde va a partir este vector? Desde el B. Desde el Punto. exactamente, desde el sistema de referencia móvil, que vendría a ser el punto B. Y este vector va a llegar hasta el punto A. Hasta el punto A. De B partió un vector hasta el punto A. Pero ahora este vector no se va a llamar RBA. ¿Cómo se llamará este vector? Vector posición de Vector qué? posición. De B. De A con respecto a B. con respecto a B. ¿Sí? Este vector, en cambio, se va a llamar vector posición de A con respecto a B. ¿Sí? Este vector partió desde aquí y llegó hasta acá. ¿Sí? Así le vamos a dar nombres. ¿Sí? Así le vamos a dar nombres. ¿Se acuerdan lo que vimos en en este ejemplo, digamos? Aquí teníamos el vector posición de qué partícula? El vector La posición H. del helicóptero, ¿no? No saben qué era el helicóptero. Este es el vector posición del helicóptero. ¿Con respecto a qué? A la torre de control. A la torre de control. Pero obviamente aquí no vamos a poner vector posición del helicóptero con respecto a la torre de control. ¿Saben por qué no vamos a poner así? Porque este vector posición está con respecto a un sistema de referencia fijo. Fijo. Por esa razón solamente coloqué RH, vector posición de H. Sí, no, aquí no coloqué vector posición de H con respecto a la torre de control. No coloqué eso, ¿por qué? Porque mi sistema de referencia era un sistema de referencia fijo. La torre de control no se puede mover. Pero en los ejemplos en el ejemplo que está aquí, ¿sí? Estamos tomando en cuenta que una partícula que se mueve con respecto a otra partícula que también se mueve. ¿Sí? Que también se mueve. Y por esa razón es que le colocamos ahora este nombre. El vector posición de la partícula B con respecto a la partícula A, o vector posición del mosquito, porque yo les había dicho que este es un mosquito y este de acá es un zancudo. Vector posición del mosquito con respecto al zancudo, o del zancudo con respecto al mosquito. ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí o no? Sí, dice. Sí, profe.
Listo. Ahora vamos a la siguiente diapositiva. A ver, aquí. Entonces tenemos el mismo ejemplo, ¿no? Creo que aquí está descrito lo que ya les expliqué. ¿Qué dice aquí? Las posiciones de A y B se refieren a dos partículas diferentes. Miren, dos partículas diferentes. Por esa razón yo dije, la partícula B es un mosquito, la partícula A es un zancudo. Dos partículas diferentes que se mueven en un mismo instante y con un sistema de referencia en un mismo punto que vendría a ser el origen, ¿no? Las dos se mueven con respecto a un sistema de referencia fijo, que vendría a ser el origen. ¿Qué pasó aquí? La posición de la partícula A, dice, mire, la posición de la partícula B con respecto a la partícula A, ¿cómo está representado? De esta manera. La posición el vector posición de la partícula B con respecto, esta flechita significa con respecto a la partícula A, ¿cómo está descrito? De B con respecto a. Ahora, yo les digo, a ver, díganme ustedes, ¿cómo está representado el vector posición de la partícula A con respecto a la partícula B? ¿Cómo quedaría representado? El vector posición de la partícula A con respecto a la partícula B. Díganme, ¿cómo? RA/B. R. La partícula A Ah. con respecto a la partícula B. Sí. Listo, perfecto, así quedaría representado. ¿Sí? Eso quiere decir que yo voy a trazar un vector que parte desde ¿dónde? Punto de ¿Desde origen. qué punto? Desde la A. No, mire lo que dice, vector posición de A con respecto a B. Entonces, en este caso, De el B. vector va a partir ¿desde dónde? Desde la B. Desde la B y va a A. llegar a A, porque dice Ah. vector posición de A con respecto a B. O sea que desde B voy a trazar una flechita hacia A. En cambio, en este punto de acá dice vector posición de B con respecto a A. Entonces, ¿de dónde va a partir la flechita en este ejemplo? Desde la A. Desde la A. Ah, Perfecto, listo. Qué bueno, ya me están entendiendo. Listo. Miren, llegamos a eso. Ahora, ¿no es cierto que para yo poder ubicar este vector, necesité un sistema de coordenadas, que ese vector posición siempre va a estar expresado en función de sus vectores base. base? El vector posición de la partícula B va a estar expresado en función de sus vectores base. El vector posición de la partícula A va a estar expresado también en función de sus vectores Base. base, ¿no es cierto? Ahora, ¿cuál es el resultado de este vector de aquí? Ya sea que la flechita esté acá o acá. Tiene que tener un valor. También tiene que tener un valor. Entonces, ¿cómo encuentro ese valor de este vector? Este vector también tiene que estar expresado en función de sus vectores base. Todo vector posición tiene que estar expresado en función de sus vectores base. Entonces, para eso vamos a utilizar una fórmula. Sí, para eso vamos a utilizar una fórmula. A ver, alguien me está haciendo bulla. Lo voy a silenciar. A ver, miren. Miren lo que dice aquí en la parte de acá abajo. Dice, en la figura, ¿sí? En la figura, el vector posición B. ¿Dónde está el vector posición B? Voy a borrar esto, ¿no? ¿Dónde está el vector posición B? Aquí está el vector posición B, mira. Aquí está el vector posición B. En la figura, el vector posición B dice que es igual a ¿qué? A la suma, es igual a la suma del vector posición A, es igual a la suma de este vector, más el vector posición de B con respecto a A. Si yo sumo los dos vectores que están en azul, me van a dar como resultado el vector posición B, el vector que está de color rojo. ¿Sí? Entonces, miren, tengo esta fórmula que está aquí. El vector posición de B va a ser igual a la suma de ¿qué? Del vector posición A más el vector posición de la partícula B con respecto a la partícula A. Aquí, si se dan cuenta, me hace falta colocar algo que se me olvidó colocar. ¿Qué me hace falta colocar aquí? La flecha. Las flechitas, ¿no? Porque estamos hablando de vectores. Me faltó aquí colocar las flechitas, ¿no? Sí, me faltó colocar las flechitas. Ahora, yo necesito, les había dicho, yo tengo como dato esto, pero yo no sé el valor de esto. Entonces yo necesito despejar esto. Este de aquí necesito despejar. El vector posición de la partícula B con respecto a la partícula A. Entonces, como necesito despejar eso, eso tiene que quedarse solito. Sí. El término que me estorba, ¿cuál es? Es este. El vector posición de A. ¿Qué está haciendo este vector aquí? Con respecto a esto. Sumando. Eso quiere decir que tiene que pasar al otro lado a restar. Y me quedaría lo siguiente. Esto me quedaría, mira, esto me queda. Vector posición de B menos el vector posición de la partícula A es igual a ¿qué? Al vector posición de la partícula B con respecto a la partícula A, ¿no? Tengo que colocar las flechitas, ¿no? Listo. Esa es la fórmula que tengo. Ahora, yo a esta fórmula le puedo invertir. Todo lo que está en el lado izquierdo lo voy a pasar al lado derecho. Y todo lo que está en el lado derecho tengo que pasarlo en el lado izquierdo. Sí, simultáneamente.
Entonces no se van a cambiar los signos. ¿Por qué? Porque todo estoy pasando simultáneamente, al mismo tiempo. Todo lo que está aquí, lo voy a pasar acá. Y todo lo que está acá, lo voy a pasar al lado izquierdo. Todo al mismo tiempo. Si hago eso al mismo tiempo, no va a cambiar nada. Todo va a quedar igual, los mismos signos. Entonces, miren, me queda esto de aquí. Esto es lo que me queda. Vector posición de la partícula B con respecto a la partícula A ha sido igual a una resta. ¿A qué resta? Al vector posición de la partícula B menos del vector posición de la partícula A. ¿Sí? Ese es el dato o la fórmula que yo necesito para encontrar ¿qué? El vector posición de este vector que está acá arriba. De este vector posición. Hay de otro color. De este vector. ¿Sí? Para encontrar el dato, las coordenadas de este vector, digámoslo así, con respecto a qué sistema de referencia, a este sistema de referencia móvil, ¿no? ¿Sí? Yo necesito aplicar esta fórmula que está aquí. Esta fórmula que está aquí. Pero esta fórmula que está aquí está muy simple. ¿Sí? Miren lo que dice la fórmula. Vector posición de la partícula B con respecto a la partícula A es una resta de dos vectores. La resta del vector posición de B menos A. Ahora, ¿qué pasaría si yo tengo esto? Vector posición de la partícula A con respecto a la partícula B. ¿Cuál sería la fórmula que necesito utilizar? La resta de dos vectores. Dígame, esos dos vectores son A y B. ¿Cómo quedaría la resta aquí? RA sobre B. Exactamente, el vector posición A de la partícula A menos el vector posición de la partícula B. 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 Listo. Así sería. ¿Qué pasaría si yo les digo, a ver, calcúlenme el vector posición de la partícula C con respecto a la partícula D? ¿Cuál es la resta? Vector posición C. R. Vector posición de R. C R de menos el vector posición de la partícula E. D. Sí. Listo. Así tendrían que hacer la resta. ¿Sí está entendido? Sí, listo. Sí. El último, a ver Sí. qué pasaría si tengo vector posición de H con respecto a M. De H con respecto a M. ¿Es igual a la resta de qué? ¿De qué vectores? A vector posición De de H. H. Vector posición de H de H menos vector menos posición de el M. vector Menos posición vector Menos vector de M. posición M. de M. Listo. ¿Está fácil o difícil? Fácil. 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 Listo. Ahora sí, ya como ya está entendido esto, que es teoría, ahora vamos a hacer un ejercicio. Sí, vamos a hacer un ejercicio. ¿Cuánto tiempo nos queda? Me avisan, por favor. Con ustedes me fui de largo, no sé por qué. 14 minutos. Ya, espero que en 14 minutos podamos resolver esto. Ya creo que no les tomé lista. Mire lo que me dice este ejercicio. Dice, desde la torre de una iglesia, la torre de una iglesia será una partícula que se puede mover o será una partícula que no se puede mover. no se Una puede partícula ver. No se puede mover. Entonces, esa partícula, ¿dónde estará ubicada? En el En el origen. origen. En el origen. Es un sistema de referencia fijo, en el origen. Perfecto. Mire, desde la torre de una iglesia se divisa o se observa. Se observa un automóvil. Ese automóvil está ubicado en las coordenadas 5,2 kilómetros. Y también desde la torre de esa iglesia también se divisa o se observa un camión. Y ese camión está ubicado en las coordenadas 1,-3 kilómetros. Calcular, dice. Vamos a calcular. El A, literal A, dice, la posición del automóvil con respecto al camión. Entonces, bueno, lo primero, antes de contestar el literal A, el literal B y el literal C, lo primero que debo hacer es dibujar mi plano cartesiano. Voy a dibujar mi plano cartesiano. Lo voy a dibujar acá. El eje Y y el eje X. Listo. Y voy a ubicar, ya dijimos, ¿no? Que la iglesia va a estar ubicada ¿dónde? Origen. En el origen. Entonces aquí va a estar ubicada la iglesia, ¿sí? Aquí va a estar ubicada la iglesia, en el origen. Listo. Lo primero. Listo. Ahora, desde ese punto se van a observar dos partículas, el automóvil y el camión. El automóvil se encuentra en las coordenadas 5,2. Entonces, miren, aquí está 1 en X positivo, 2 en X positivo, 3, 4 y acá está el 5, ¿no? Arriba está el 1, 2, aquí está 2 en Y, ¿no es cierto? Listo. Acá está el menos 1, acá está el menos 2 en X, menos 1, menos 2 en X. Y acá abajo está el menos 1 en Y, menos 2 en Y.
y menos 3 en Y. Listo. Ya está dibujado mi plano cartesiano. No se olviden que en el origen está la iglesia, ¿no? Aquí está la iglesia. Aquí está la iglesia en el origen. Es un punto fijo, ¿no? Listo. Vamos a ubicar, ¿dónde está el automóvil? Dice que está ubicado en las coordenadas 5 en X, 2 en Y. Aquí está el 5 en X. 5 en X aquí, 5 en X y acá está 2 en Y. Entonces tengo que trazar líneas, ¿no es cierto? Desde el 2 trazo una línea horizontal hasta acá. Y desde el 5 trazo una línea vertical hacia arriba. El punto donde chocan esas dos líneas va a estar ubicado, ¿quién? ¿Qué partícula? Según el ejercicio. A. El automóvil. Y como es el automóvil, yo voy a colocar la A, la inicial del automóvil, que es una A. Listo. Ya está ubicado el automóvil. Pero desde aquí tengo que trazar un vector, pues. ¿Y el vector parte desde dónde? ¿Desde dónde se está mirando el automóvil? De la iglesia. Desde el Desde origen. la iglesia, o sea, desde el iglesia. origen. Desde el origen, desde la iglesia. Desde aquí trazo un vector. Y este vector lo vamos a representar como vector posición. El vector posición de A. Y el vector posición se representa ¿con qué letra? Con la R. Con la R, entonces la R, una flechita arriba, y tengo que aumentarle una letra aquí. La La A. Listo, listo, ya tracé el vector posición del automóvil. Ahora voy al camión. El camión dice que está ubicado en estas coordenadas. 1 en X menos 3 en Y. Aquí está el 1 en X, ¿sí? Aquí está el 1 en X, menos 3 en Y, que está acá. Entonces, desde el 1 en X trazo una línea entrecortada, ¿no es cierto? Vertical hacia abajo. Y desde el 3, una línea horizontal. El punto donde chocan esas dos líneas va a estar ubicado, ¿qué? ¿Quién? ¿Qué partícula? Camión. El camión, que voy a representarla con la letra C. C, porque la C de camión. Listo. Y desde aquí tengo que trazar un vector que parte desde donde se está observando esas partículas. ¿Desde dónde se están observando esas partículas? Desde el origen. Desde la iglesia, ¿no es cierto? Desde la iglesia que está ubicada en el origen, desde la iglesia. Listo. Pero yo necesito ubicar ahí el vector posición del camión. Entonces aquí le voy a colocar la R, una flechita y la letra Y la C. C. Listo. Hasta ahí. ¿Está claro o no está claro? Lo que acabamos de hacer. Sí, profe. Está claro. Está Listo. claro. Ya está claro. Eso es lo primero que debemos hacer. Ahora lo segundo. Ahora sí vamos a contestar el literal A. Sí, vamos a contestar el literal A. Que es este. La posición, el vector posición o la posición del automóvil con respecto al camión. Entonces, yo voy a trazar un vector. Miren lo que me está diciendo, que calcule el vector posición del automóvil con respecto al camión. Entonces, tengo que trazar un vector. ¿Ese vector desde dónde tiene que partir? Desde la A. Dice la posición del automóvil con respecto al camión. Desde la C. Exactamente, desde la C. De la C. Desde la C, y ese vector va a llegar ¿hasta dónde? A. A A la la A. Sí, aquí estamos trazando, miren, estamos trazando el vector posición del automóvil con respecto. Cuando decimos con respecto, quiere decir que el sistema de referencia está en el camión. Sí, con respecto al camión. Entonces vamos a trazar una flecha que parte desde el camión hasta el automóvil. Ya. Y a esta la vamos a representar como un vector posición. ¿Cómo representamos este vector posición? Del automóvil con respecto a la camión. Entonces, el automóvil, la A. Con respecto, tengo que trazar una Slash. un slash, ¿no es cierto? Una línea aquí. Del automóvil con respecto al Camión. La C. camión. Listo. Ese dice que es el vector posición que yo necesito encontrar la respuesta. ¿Sí? Pero antes de eso, mira lo que está acá. Aquí está el dato, ¿no es cierto? Que me da el ejercicio. El vector posición de A, que es 5,2 kilómetros. Este vector está expresado ¿en qué sistema de coordenadas? Rectangulares. Rectangulares. Pero yo les había dicho desde el inicio de la clase, cuando empezamos este tema, que todo vector posición tiene que estar expresado en función de Base. Vectores base. en Vectores base. función de sus vectores base. Entonces, miren, el vector A, que está expresado aquí en función de un sistema de coordenadas rectangulares, está expresado acá, miren, en función de sus vectores base. Listo, ya encontré la primera, o sea, ya expresé el primer vector, en función de sus vectores base. Ahora, el camión, que está acá. Sí, el vector que está acá, del camión, el vector posición del camión. Este vector posición del camión también está expresado en función de ¿qué? ¿De un sistema de coordenadas? Rectangulares. Ya, pero el vector posición siempre tiene que estar expresado en función de sus, Vectores base. entonces, en función de sus vectores base. Entonces, miren, transformamos el vector, solamente tenemos que aumentar ahí la J. Sí, 1 y dice, aquí está la 1, está el número 1.
Sería 1i. Aquí no le coloqué el número 1 al lado de la i. Aquí al lado de la i no coloqué el número 1. Pero si no está colocado el número 1, yo ya sobreentiendo que está el número 1. 1, ¿no es cierto? Aquí no está colocado el número 1, pero cuando ustedes no vean ningún numerito ahí, se sobreentiende que ahí está el 1. ¿Sí? Aquí está el 1i menos 3j kilómetros. Listo. Entonces, miren, el vector posición del camión también está expresado en función de sus vectores base. Listo. Eso es lo primero que deben hacer. Expresar los vectores posición en función de sus vectores base. Ahora sí, vamos a resolver el literal A. La posición, dice, el vector posición del automóvil con respecto al camión. ¿Sí? Esto de aquí. ¿Sí? Esto de aquí. Y eso de ahí está acá. Entonces yo ya sé la fórmula, ¿no es cierto? La fórmula, ya sabemos cómo hacer la fórmula. El vector posición del automóvil con respecto al camión es igual a la resta de dos vectores. ¿Cuáles son esos dos vectores? ¿Vector posición de quién? C. 5. ¿Cómo yo represento este vector? Es la resta de dos vectores. Vector posición del automóvil con respecto al camión es igual al vector posición de qué partícula. Eso es lo que hicimos hace ratito. El automóvil. Del Del automóvil automóvil menos menos el Del vector camión. posición del camión. camión. Esa es la fórmula que vamos a usar. ¿Sí? Y que está expresada acá, miren. Ya hicimos este ejercicio. A ver, ya se olvidaron. Yo les dije, a ver, vector posición de H y M, ¿se acuerdan? Sí. De H con respecto a B. Perdón, de M, ya pongámosle aquí la M con respecto a la N. Vector posición de M con respecto a N. ¿Cómo es la fórmula? Vector posición Vector posición M menos vector menos posición vector menos posición N. n. Listo. Eso es lo que tienen que hacer siempre, ¿sí? Siempre van a nombrar la primera partícula menos la segunda partícula. ¿Sí? Entonces, mire, el primer ejercicio me dice que calcule el vector posición del automóvil con respecto al camión. Utilizo esta fórmula de aquí. ¿Sí? Ahora, hago la resta. El vector posición del automóvil es RA, que es esto de aquí. 5i más 2j, kilómetros. Y el vector posición del camión es lo que está acá abajo. Y menos 3j. Acá tengo que sumar siempre. Manzanas con manzanas, peras con peras. Eso quiere decir que tengo que sumar y restar las i's con las i's y las jotas con las J. jotas. ¿Sí? Entonces eso es lo que vamos a hacer. Bien, aquí tengo un 5i. 5i, aquí hay un signo menos. Pero dentro del paréntesis, ¿ahí es positiva o negativa? Positiva. Entonces sería 5i menos por más es menos. Me quedaría 5i menos 1i. ¿Sí? Menos 1i. Y 5 menos 1, ¿a qué es igual? A 4i. Listo. Ahora vamos a la siguiente. Aquí tengo 2j, positivo. Menos, aquí hay un signo menos, pero acá dentro del paréntesis hay también un menos. Entonces aplico ley de signos. Menos por menos, ¿a qué es igual? Más. Más, entonces me quedaría más 3, más 3j. Entonces me queda más 2j, más 3j, ¿qué es igual? Más 5. Más 5j. Entonces, miren, ya resolví el literal A. El vector posición del automóvil con respecto al camión ha sido 4i más 5j. Perfecto. Ahora el literal B me dice la posición del camión con respecto al automóvil. La posición, el vector posición del camión con respecto, no sé bien qué esta flechita significa, respecto al automóvil. Entonces, ¿cuál sería mi fórmula? Vector posición Camión menos vector posición del automóvil. Listo. Y eso es lo que está acá. Acá, miren, acá. Y hacemos exactamente lo mismo. El vector posición del camión es este vector que está aquí. 1i menos 3j. 1i menos 3j kilómetros menos, aquí está el signo menos, menos el vector posición del automóvil, que es lo que está acá. 5i más 2j. Y sumamos las i's, sumamos y restamos i's, y sumamos y restamos j. Entonces aquí tengo, miren, 1i positivo, menos, aquí está el signo menos 5i. 1i menos 5i, ¿a qué es igual? 1 positivo i menos 5i. Menos 4i. Menos 4i. Listo, ahora vamos con las jotas. Aquí tengo un menos 3j. Menos 3j, aquí hay un signo menos. Y acá tengo un más 2. Entonces aplico ley de signos. Menos por más. Menos. Me quedaría menos 2j. Menos 3j, menos 2j, ¿qué es igual? Menos 5j. Menos 5j. Entonces, miren, ya resolvimos el literal B. El vector posición del camión con respecto al automóvil. Perfecto. Ahora, ¿qué me dice acá? En el literal C, que calcule la distancia entre el camión y el automóvil. Aquí está en el literal C, ¿no? Para calcular la distancia del camión
la distancia entre el camión y el automóvil, voy a utilizar el teorema de Pitágoras. No se olviden, yo necesito calcular esta longitud. Esto, miren, esto de aquí. Necesito calcular la distancia de A hasta C. De A hasta C. Esto es lo que necesito calcular, la distancia de A hasta C. ¿Sí? De A hasta C. Entonces, para calcular la distancia de A hasta C, necesito utilizar el teorema de Pitágoras. ¿Sí? Pero, ¿qué vector voy a utilizar? Yo puedo utilizar cualquier vector. A ver, primero, ¿qué vector es el que está representado aquí? Con negro. Ay, ¿qué pasa? De color negro. ¿Qué vector es el que está representado aquí con color negro? O con color rojo, ahorita le puse con color rojo. ¿Qué vector es el que está El representado vector aquí? del camión. Ya. No, ¿cómo está? ¿Es el vector posición de automóvil con respecto al camión o el vector posición del camión con respecto al automóvil? ¿Sí? Vector posición Entonces del yo Vector posición del camión. no, el vector que No, está es con vector rojo distancia. mire, es de este es el vector, este es el nombre de este vector, vector posición del automóvil con respecto al camión, o también podría ser el vector posición del camión con respecto al automóvil. ¿Sí? Entonces yo necesito estos datos, puedo utilizar este vector de aquí, o puedo utilizar este vector de acá, cualquiera de estos dos vectores, y voy a reemplazar en el teorema de Pitágoras. ¿Sí? En el teorema de Pitágoras, lo que está acá abajo. Sí, yo digo que la distancia entre el camión entre el camión y el automóvil es igual a ¿qué? A la raíz cuadrada de ¿qué? Del componente en x al cuadrado, que vendría a ser este. El 4. No se ven que aquí el componente en x es este, y este de acá sería el componente en y. ¿Sí? El componente en x elevado al cuadrado más el componente en y elevado al cuadrado. Entonces yo dije que puedo utilizar cualquiera, ¿no? Puedo utilizar este vector o el de acá. Voy a utilizar el primero, este de aquí. ¿Sí? Entonces yo digo 4 al cuadrado. Ya, esta fórmula de aquí la pueden colocar directamente en su calculadora científica y les va a arrojar esta respuesta. Sí, directamente. Ustedes pueden colocar esta fórmula directamente. Tal como está escrito aquí, lo pueden colocar en su calculadora y les va a dar esta respuesta. Pero si no lo pueden hacer directamente, tienen que hacer paso a paso. 4 al cuadrado, ¿a qué es igual? 8. ¿Cómo que 8? 16. 16. Sí, este número 2 me indica que el 4 se va a multiplicar 2 veces. 4 por 4, 16. Más el 5 al cuadrado. El 2 me indica que el 5 se va a multiplicar 2 veces. 5 por 5, 25. 25. Y 16 más 25, ¿qué es igual? A 41, ¿verdad? 41. Listo. Entonces esto ya lo colocan en su calculadora. Si colocan raíz cuadrada de 41, les va a dar ¿qué? 6,40 kilómetros. Eso quiere decir que la distancia o lo que mide, ¿sí? La longitud desde el punto A hasta el punto C ha sido ¿de cuánto? 6,40 kilómetros. ¿Sí? 6,40 kilómetros. Y listo. Y de esa manera ustedes encuentran la distancia de un punto al otro punto. Sí, utilizando el teorema de Pitágoras. ¿Sí? Hasta ahí. Tengo un minuto, justo un minuto tengo. Ya no les tomé asistencia. ¿Cuántas personas estamos? 24.